meterse en la filosofía y en el dinamismo, la salud mental y también por los propios familiares y toda la parte de proceso social. Entonces creo que es una persona ideal para verlo. Buenos días a todos y a todas y bienvenido al Hospital Universitario de Manchester. Yo lo que quiero es agradecer a los organizadores de la iniciativa de esta jornada, la cuarta mesa que se ha diseñado en el programa. Yo creo que tiene mucho atractivo, y no solamente eso, sino determinadas virtudes. La virtud no solamente la exposición o la puesta en día de las comunicaciones o de los trabajos que se están haciendo, sino las iniciativas compartidas, ¿no?, con los ciudadanos, con los pacientes y con los cuidadores. Yo creo que uno de los elementos que la misma organización, independientemente de la disciplina en la que estamos comprometidos los sanitarios, creo que la salud mental es de la que más se aproxima y más comparte sus vivencias existenciales de las personas y los profesionales. Yo creo que ese es el camino futuro por el que mejorar la vida de cada uno. En las cuatro sesiones que lo he estado viendo, las cuatro que esta es la cuarta y la quinta incluso, que hablan no solamente de los aspectos incluso que nos afectan, no solamente a las personas que tienen o padecen problemas de salud mental, sino la vida en sí, porque muchas de las veces que incluso no tenemos en cuenta, y es importante, son las vivencias existenciales de las personas y el impacto que tiene la enfermedad, cualquier enfermedad. Y esa es una situación que afortunadamente, incluso en el campo de la salud mental, de la psicología, siempre lo baraja como un elemento terapéutico para mejorar la proyección y el pronóstico de vida de las personas. Por tanto, quiero reiterar mi agradecimiento tanto al Servicio de Salud Mental, que está muy implicado, incluso en el tema de una excepción incluso en la comunidad en cuanto a éxito y trabajo que se está llevando a cabo, y acercar la necesidad de los servicios sanitarios a la nueva población infantil y además el contexto también de otras profesiones, de otras personas que por la edad pues, padecen esta enfermedad. Además quiero agradecer, ¿no?, a la ponente, a María Fuster, que se ha dicho ya, es experta, abogada experta en salud mental, y que trae dos temas interesantes que va a durante la mañana de hoy, y que también quiero recalcar, ¿no?, que a veces incluso los profesionales carecemos de mucha información en el tema legislativo, y se vuelve mucha necesidad, porque los avances y los éxitos que se están teniendo a nivel social sobre los aspectos de respeto, de la voluntad y los derechos que tienen los ciudadanos, y realmente tenemos que potenciarlo y consolidarlo para tener una sociedad mucho más justa en función de las necesidades. No me quiero decir más, porque eso nos va a decir María, y actualizando en otros temas, son las durante la mañana de hoy, pues sea la solución de probablemente a juicio del servicio de salud mental en nuestro hospital por el esfuerzo que hace, sino la preocupación que tiene con sus pacientes, su servicio, y en definitiva por dar una marca en condiciones del hospital y la referencia a la clínica. Y queda inaugurada la cuarta mesa de la jornada esta de enseñar, ¿no?, descubre la salud mental. Pues vamos a comenzar, ya se han presentado, María José Belay, que estaba segundo apellido, es abogada especializada en salud mental y adicciones, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Estuvo de nada con nosotros, así que gracias María, y vamos a escuchar con atención, que seguro que vamos a... Sí, voy allá, a ver, compartir, vamos allá, compartir pantalla. No, la vamos a abrir. Bueno, sabéis que estas son las cosas del directo, ¿no? Un momentito, que nos ponemos a ello. Vale, voy a ponerlo en modo lectura mejor, y así puedo volver aquí. Voy a volver al Zoom.
Lo veis bien, ¿no? Bueno, a vosotros voy a quitar... Sí, lo voy a intentar, lo que pasa es que entonces ahí no salgo, es un poco complicado esto, ¿eh? Vale. Vale, bueno, ¿me veis? Los que estáis en este lado, igual un poco más complicado. Bueno, pues yo voy a agradecer de manera general a todos los que me han invitado, a todas las que me han invitado a estar aquí, pero especialmente a la Asociación Luz de la Mancha y a mi casa, que es la EN. Castilla-La Mancha no es mi casa, pero la EN sí lo es, ¿no? Yo vengo de Valencia y entonces, bueno, agradecer a Ana y a la Asociación de Profesionales de Salud Mental de Castilla-La Mancha que me hayan invitado. Bueno, la primera parte de estas jornadas vamos a hablar fundamentalmente de cuál es la nueva legislación que tenemos en relación a capacidad. Sí me gustaría antes de empezar decir que yo creo que hay que agradecer mucho, no sé cómo lo vivís vosotros, pero yo vengo del movimiento asociativo, que espacios como este en el hospital se abran a la ciudadanía. Está muy bien, ¿no? Poder compartir espacios dentro de un ámbito que nos parece tan específico como es el sanitario. Yo creo que está muy bien, hay que celebrar que se abra para que podamos compartir un tiempo todas juntas, ¿no? Bueno, fuera de ya de todo esto, vamos a hablar de la legislación sobre la capacidad. Tenemos hasta las 11:30 y fundamentalmente, lógicamente, a lo que nos vamos a referir, y aquí es donde ahora tengo el problemilla de voy a tener que abrir aquí para poder... Ay, señor, ahora ¿cómo hago para que pase de una a otra? Ahora, oh, sí, chica, que yo le he dado, ¿eh? Vale, voy a coger el agua un momentito. Bueno, pues os voy a explicar, sobre todo, a ver, la gente está esperando, entiendo, a que os explique la nueva ley 8/2021. Nueva ley no lo es, porque ya tiene más de 3 años desde que se puso en marcha, pero yo creo que más que explicaros la ley, porque además hay un público muy diverso, creo que es mucho más importante comprender en qué momento nos encontramos en relación a la legislación referente a discapacidad y cuál es el modelo de acompañamiento, de apoyos que implica todos estos cambios legislativos y que lógicamente tienen mucho que ver con la capacidad de las personas. Todos los cambios que estamos viendo en relación a la discapacidad y a la capacidad vienen de este momento histórico y es la firma por parte, en este caso, de España, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Realmente nosotros lo tenemos ratificado desde el año 2008 y a veces no se le da la suficiente importancia o se habla mucho de la Convención, pero es sorprendente cómo realmente hay un gran desconocimiento sobre lo que supone la Convención. Hasta hace 2 días, porque el 2006 es hace 2 días, ¿no? Yo cuando voy a hacer formación sobre todo pues a veces a residentes y demás, y claro, ellos casi que estaban empezando su vida, ¿no? Nosotras ya estábamos trabajando, dicen que parezco joven, pero no soy tan joven, ya estábamos trabajando. Realmente esto es de hace 2 días. ¿Qué es lo que ocurre con la Convención? La Convención pasa a visibilizar que las personas que tienen una discapacidad necesitan una protección normativa diferente o todavía o más específica que el resto de la población. ¿Por qué? Porque tienen muchas más barreras, encuentran muchas más dificultades para poder desarrollar sus vidas, ¿no? Con lo cual, la Convención es un momento importantísimo porque visibiliza a un porcentaje muy amplio de la población que tiene discapacidad, visibiliza este ámbito de la población, reconoce determinados derechos y obliga a los estados que firman la Convención a respetar y promover el respeto a estos derechos. Y algo importantísimo en relación también con el título de hoy, y es que entra a decir que todos y todas somos iguales, todos y todas somos personas capaces. Por lo tanto, no puede haber en la normativa de los estados que firman la Convención ningún tipo de legislación que suponga una discriminación en relación a la capacidad de las personas. Todos y todas tenemos capacidad jurídica en igualdad de condiciones. ¿Qué supone con la firma de la Convención? Pues que España y el resto de países que firman la Convención tiene que ajustar toda su normativa a la misma. ¿Por qué? Porque si nuestra legislación interna es como una especie de triángulo, ¿no? En la que encima de todo está la Constitución
Y a partir de ahí las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, es decir, es un triángulo que nos dice qué leyes son más importantes que otras, ¿no? Una ley, ninguna ley puede contradecir lo que dice nuestra Constitución, por ejemplo. ¿Qué ocurre? La Convención de Nueva York está incluso por encima de la Constitución, esto un poco dicho así de manera burda, pero para que me entendáis. Toda nuestra normativa interna, incluida la Constitución española, tiene que ajustarse a la Convención de Nueva York. Claro, aquí encontramos, igual que muchísimos países, todos los países que firmaron la convención tienen procedimientos judiciales, tienen algunos procedimientos o algunas situaciones que sí que implican una discriminación en relación a la capacidad de las personas. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el Estado español? Con mucho retraso, ojo, 2021. Pues una de las cosas que aborda es la necesidad de eliminar de nuestro sistema las incapacitaciones judiciales. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo distinto, que es el que os voy a explicar ahora, y por lo tanto la legislación que se dicte en relación a la capacidad tiene que ir por otros lugares, ¿no? Antes de entrar mucho más, me gustaría de todas formas concretar qué es persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Porque yo creo que en el propio concepto vamos ya a comprender muchísimas cosas, ¿vale? Os he puesto tanto este concepto, ¿no?, de discapacidad según la Convención de Nueva York. Sí que es verdad que a mí me gusta más la que tenemos en nuestra propia normativa interna, que obviamente es posterior a la Convención de Nueva York, y es la definición que nos da sobre... No se oye bien, ¿sí? Bueno, tú métete por aquí siempre que quieras. Ah, fenómeno. Ah, claro, que no salgo yo ahí también. Me estáis viendo doble. Vale. Me gusta mucho más cómo la conceptúa nuestra normativa interna, que como os digo es posterior a la Convención de Nueva York, ¿no? Y nos dice que la discapacidad es una situación, y esto ya es importantísimo, porque no hay personas discapacitadas, hay personas con discapacidad. Y esto es importantísimo, que cuidemos la manera en la que hablamos. No hay personas esquizofrénicas, hay personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la persona no es la esquizofrenia, la persona no es la discapacidad, ¿de acuerdo? Es una situación de la persona, y esto ya nos da pistas de la importancia que tiene cómo hablamos, ¿no? Es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes, y es verdad que el término deficiencia es un término pues, que igual nos chirría un poco, y es cierto que en las observaciones del comité, quiero decir que es verdad que es un término que poco a poco se va a ir modificando, pero bueno, es el que tenemos en el Real Decreto Legislativo, y sobre todo lo que se está refiriendo es que es una persona que tiene algún tipo de patología, algún tipo de trastorno. La cuestión que pudiéramos decir más clínica, ¿no?, es esta primera parte. Personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Aquí está lo más importante de la discapacidad: las barreras. Es decir, cuando yo vivo, encuentro barreras que impiden que yo pueda vivir en igualdad de condiciones que el resto de personas que no tienen esta situación clínica, ¿de acuerdo? Lo llamemos como lo queramos llamar y nos situemos donde nos queramos situar. Es verdad que yo nunca hablo de enfermedad mental, hablo de problemas de salud mental graves o de personas con sufrimiento psíquico extremo, etcétera, etcétera, ¿no? De enfermedad nunca, como mucho, pues podríamos hablar de trastorno, pero es verdad que cuando voy a referirme ya directamente a personas con problemas de salud mental, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo importante de la discapacidad? Lo importante de la discapacidad es esta barrera, es que socialmente la persona encuentra muchas dificultades debido a este problema de salud mental, centrándonos en el ámbito en el que estamos, ¿no? Cuando hablamos de discapacidades, no hablamos tampoco, por ejemplo, ya de discapacidad mental, sino que hablamos de discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque las personas además que tienen problemas de salud mental encuentran además, ¿no?, tienen unas dificultades muy específicas relativas al tipo de problemas que tienen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos factores: el factor de la deficiencia y el factor de la barrera. ¿Qué es lo que procura el movimiento, ¿no?, el modelo actual?
Lo que hace la Convención de Nueva York es establecer un nuevo modelo de trabajo y un nuevo modelo de acompañamiento y un nuevo modelo, un nuevo paradigma en discapacidad, que es el modelo de apoyos. ¿Qué supone la Convención de Nueva York? Pasar de un modelo asistencial, ¿no? Y supongo que habrá alguna compañera trabajadora social por aquí, no sois asistentes sociales, sois trabajadoras sociales, y pasamos de un modelo asistencial a un modelo de trabajo de apoyo, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa este cambio de sistema? Fijaos, no es simplemente que se modifique una ley, no solamente que la ley 8/2021 haya supuesto un terremoto para ciertas cuestiones, a veces incluso más judiciales que del día a día, ¿no? Es que estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio de modelo, y esto nos tiene que ir filtrando, no se pasa de un día a otro. Siempre utilizo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero yo creo que es fácil de entender. Cuando una persona, yo siempre digo, yo vivo en Valencia, muy cerca de la ONCE, del edificio de la ONCE. Entonces, siempre cuento que cuando yo era pequeña, en los años 80, pues iba con mi madre y cuando encontrabas en el semáforo a alguien que iba hacia la ONCE que tenía una discapacidad visual severa, lo habitual era preguntarle, ¿quiere que le ayude? ¿Se quiere coger usted para cruzar? Le digo cuando está en verde, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que pensaba que mi madre era una mujer muy solidaria, efectivamente lo era, pero quiero decir que yo pensaba, ay, qué buenas somos, ¿no? Ayudando a la gente a pasar el semáforo. Pues este es el modelo asistencial. ¿Qué es lo que quieren las personas, por ejemplo, con una discapacidad visual? Lo que quieren es que haya herramientas, que haya ajustes, adaptaciones, son dos términos también importantísimos para entender el nuevo modelo, que les permitan cruzar en igualdad de condiciones. Que nadie les ofrezca el brazo, que nadie les diga que el semáforo está en verde, sino, por ejemplo, estos dispositivos sonoros que hay en los semáforos y que les dicen, o sea, les advierten de en qué momento pueden cruzar la calle, más cómo está planteada la calle, ¿no? Esto es lo típico que te vas a un bar a tomarte algo en la terraza y ocupas un espacio y te dicen, oiga, eso no lo puede usted ocupar, porque en ese espacio es justamente cuando una persona con discapacidad visual sale del paso de cebra, tiene que saber por dónde camina y nos parece una cosa, no, oiga, porque yo me puedo sentar donde me da la gana, porque la calle es de todos y de todas, no, hay que ser respetuoso, porque ese espacio quizá no pase nadie durante muchísimo tiempo con una discapacidad visual, pero cuando pase tiene que encontrar el espacio vacío y tenemos que ser respetuosos con este tipo de cuestiones, ¿no? Son ajustes, son adaptaciones que como sociedad estamos obligadas a hacer para que las personas con discapacidad puedan vencer barreras y vivir en igualdad de condiciones. No es lo mismo cógete de mi brazo que yo sepa cuándo puedo cruzar. Y es este el cambio, ¿no? En todo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo un poco burdo, pero no tan burdo porque es una realidad y yo creo que a todas nos facilita poder entender cómo queremos, ¿no? Cuál es el sistema actual. Por lo tanto, es muy importante darle importancia al tema de la barrera. ¿Qué barreras encuentran, en este caso, las personas con problemas de salud mental para generar esto, que es el objetivo también de nuestro modelo actual? El objetivo actual es que todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a las personas que no tenemos discapacidad, puedan generar un proyecto de vida propio, con las limitaciones que puedan tener, con los apoyos que puedan requerir, con las limitaciones que tenemos también todas y todos para generar a veces nuestros proyectos vitales propios. Igual yo no respondo, no digo que este sea el caso, pero no pasa nada, se apaga el móvil y ya está. Todo el mundo mirando a la persona del móvil, pobre, no pasa nada. A mí a veces me ha pasado y no pasa nada. Bueno, pues todas y todos tenemos derecho a generar proyectos de vida propios, quizás diferentes a los que la sociedad de manera un poco hegemónica, ¿no? y normativa espera, o incluso quizá de manera diferente a como mi familia espera que yo haga un proyecto vital. Pero la realidad es que todos y todas tenemos que generar estos proyectos de vida, ¿no? porque merecemos, es la dignidad propia de la persona. Con lo cual, lo que persigue la nueva legislación es justamente generar normativa que apoye a las personas con discapacidad a poder vivir de una manera lo más igualitaria posible al resto de personas. Una barrera muy importante que encuentran las personas que tienen problemas de salud mental o un sufrimiento psíquico grave o extremo, yo siempre digo que, claro, nos es mucho más fácil cuando voy a la universidad y les pregunto por barreras en el ámbito de la discapacidad, siempre surgen las barreras físicas,
Las barreras sensoriales, que también siempre digo lo mismo. Ojo, las barreras no las establecemos los profesionales ni la ciudadanía. Las barreras las establece la propia persona que vive las barreras. Yo no soy quien tiene que decidir si Ana, por ejemplo, cuando va al médico encuentra unas barreras u otras. Tendré que escuchar a Ana. Con lo cual, una cosa que tenemos que promover es la escucha. La escucha de las personas que en primera persona, en experiencia propia, tienen las barreras. ¿De acuerdo? Esto también es algo muy importante. Primero, la escucha. Y luego, las barreras que encuentran las personas con problemas de salud mental, pues son barreras a veces mucho más complejas de ver, de comprender y a veces incluso de destruir. ¿Por qué? Porque no se trata de poner un ascensor aquí o allá, que también es una cosa importante, sino que a veces son barreras pues mucho más profundas. Por ejemplo, yo siempre digo que el estigma es una barrera que impide a las personas poder vivir en igualdad de condiciones. Y el estigma es una cuestión subjetiva. Yo tengo estigma, ¿no? Cuando a mí me presentan a una persona que tiene un problema de salud mental grave, pues yo directamente tengo unos prejuicios negativos hacia esa persona, por ejemplo, ¿no? Algo que tenemos que destruir, obviamente. Pero el problema del estigma es que genera discriminación. Y esto es lo objetivo. Genera discriminación. Las personas con problemas de salud mental son discriminadas por su problema de salud mental. Y esto es una realidad. De hecho, ayer mismo me ha sucedido con un chico al que han obligado, después de haber conseguido la inserción laboral a través de su certificado de grado de discapacidad, todo lo que nos ha costado llegar hasta ahí, hasta la empresa, toda la formación que ha tenido que hacer, tal, cuando ya por fin tenemos la inserción laboral, le obligan por el grado de discapacidad, lo cual es ilegal, a pasar por una valoración médica a través de la mutualidad empieza a rascar en su diagnóstico, en su tal, que esto no se puede hacer, es ilegal, y en el momento que detectan que es una persona con un problema de salud mental y que además uno de los informes que lleva pues es un informe de urgencias de una situación de crisis, pues no ha superado ni el periodo de prueba. Y esto es muy habitual. Quiero decir, a mí cuando me dicen, ¿tú en qué trabajas? En estas cosas. Quiero decir que yo llevo 20 años viendo esto todos los días, con lo cual es cierto que existe discriminación. Esto es real. Por lo tanto, para mí es una barrera importantísima y yo creo que todas y todos nos la tenemos que trabajar de alguna manera. ¿De acuerdo? Con todo esto llega la Ley 8/2021, que como os digo, pues no queda otra más que ajustarse a la Convención de Nueva York. Tienen que desaparecer las incapacitaciones y tenemos que ajustar nuestra normativa en relación a la capacidad a el actual modelo de apoyos, que reitero, es un nuevo paradigma, una nueva mirada. Nos tiene que ir calando poco a poco, porque es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma, con lo cual esto va a ser muy difícil que lo cambiemos de un día a otro, pero poco a poco tenemos que hacer esfuerzos para poder ir generando este cambio de mirada. Este cambio de modelo lo basaríamos, os he puesto algunos conceptos, lo basaríamos en la igualdad. Todos y todas somos iguales ante la ley, también lo dice nuestra Constitución española. Lo basamos en la dignidad. Voy a hablar un poquito de la dignidad también. Lo basamos en la autonomía. La autonomía es un concepto muy complejo que utilizamos de una manera muy amplia y a veces utilizamos, ¿no? Y autonomía, bueno, autonomía puede significar muchas cosas. Puede significar que la persona sea libre para tomar sus decisiones, pero también a veces utilizamos el término autonomía o el valor de la autonomía como el valor del respeto. Respetar también las decisiones del otro, ¿no? O de la otra, incluso cuando no quieren que les ayudemos. Esto es todavía más complicado, ¿no? Pero el valor de la autonomía. Y luego estamos ante una nueva ley importantísima que pone sobre todo encima de la mesa que lo más importante en relación a las personas con discapacidad y sus propias vidas es atender a su voluntad, preferencias y deseos. ¿De acuerdo? También tres valores, tres términos
muy complejos. Si entráramos podríamos hacer un simposio entero solamente de esto, pero yo creo que más o menos todos y todas nos entendemos, todas y todos sabemos que lo que está intentando la nueva ley es que las personas con discapacidad sean quienes decidan cómo quieren vivir. ¿De acuerdo? Entonces, voluntad, preferencias y deseos son cuestiones que vemos continuamente en la nueva legislación. Es un cambio de modelo que sobre todo se basa en la accesibilidad. Y en esto no me voy a parar, pero cada vez hay más normativa en relación a la accesibilidad. Todos los servicios, prestaciones, herramientas, instrumentos, todo tiene que tender a la accesibilidad universal. Que todo sea accesible para cualquier persona. Esto es complicadísimo, obviamente tenemos un reto en relación a la accesibilidad. Ahora, si nosotros mismos no somos capaces de respetar este espacio de la acera que está destinado a las personas con discapacidad visual, o ocupamos espacios por donde no podría pasar una silla, por ejemplo, pues ya nosotros y nosotras mismas estamos siendo una barrera hacia la accesibilidad. Lo digo como una reflexión que creo que es importante que hagamos, ¿no? Pero nuestra normativa habla constantemente de accesibilidad y cada vez tenemos más leyes que hablan de la accesibilidad. Algo que me gusta mucho de la normativa de la accesibilidad es que lo que dice es que no únicamente todo debe de ser accesible para el mayor número de gente posible, sino que tiene que ser accesible en términos de comodidad. Esto es fantástico. Para mí esta cuestión es importante, es decir, no con sobreesfuerzos, sino en términos de comodidad. Obviamente estamos hablando de cuestiones muy complejas, quiero decir que efectivamente la accesibilidad es una quimera, una utopía hacia la que caminamos, pero sí que es cierto que si no la introducimos en nuestro día a día, si no intentamos comprender qué es la accesibilidad y cómo ser más accesibles también nosotras, pues va a ser difícil que consigamos una sociedad mucho más accesible, ¿no? Para que todo sea accesible o lo más accesible posible, se van a tener que hacer ajustes y adaptaciones. Son también dos términos importantísimos de este nuevo modelo. Hay que llevar a cabo ajustes, adaptaciones, para poder vencer esas barreras. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico de mi día a día. Yo, como soy abogada, voy mucho a juzgados y yo, claro, como voy a muchos sitios y me presentan la presidenta de la EN o tal o cual. No, yo soy abogada de ponerme la toga y de irme al juzgado a pelearme, al juzgado que me toque, desde el de Valencia hasta cualquier partido judicial pequeñito en el que tenga que estar, ¿no? Antes de ayer, por ejemplo, estuve haciendo un juicio en Requena. Y por ejemplo, yo en el ámbito judicial, que lógicamente pues acompaño a muchas personas que tienen problemas de salud mental, un ajuste que a veces solicitamos y que me parece nada complicado es que a las personas se les atienda en el horario que se las cita. Porque tengo clientes, acompaño a personas que no pueden esperar. Porque la espera les va a suponer un estado de nerviosismo, un desasosiego, un desequilibrio que va a implicar que cuando esa persona vaya a ser, por ejemplo, valorada por una médica o un médico forense, esa valoración no se va a ajustar realmente a cómo es la persona. Si ya de por sí es complicado ir a que te vea un médico forense, ¿eh? Porque a ninguna de nosotras nos gustaría estar constantemente siendo valoradas para el grado de discapacidad, para la dependencia, para el médico forense, para lo de aquí o para lo de allá, y si soy perfil para esto y soy perfil para lo de más allá, ¿no? Quiero decir que además detrás hay también todo un mundo complejo. Voy a dejar dos términos abiertos: el capacitismo, el cuerdismo. Son términos que están ahí, son cuestiones que hay que tener en cuenta porque existen, son reales. Pero bueno, para quien sea un poco más avanzado en esto, lo dejo caer. Pero como os digo, un ajuste que yo pido en la Administración de Justicia es que la gente sea atendida, algunas personas, no todas, pero aquella persona que lo necesite sea atendida en la hora a la que es citada, porque no puede ser que usted me cite a las 9:30 de la mañana y no me vea hasta la 1. A todos y todas nos molesta esperar, a todos y a todas nos molesta esperar, pero hay gente que no puede esperar porque la espera supone
realmente que la persona no va a poder mostrarse tal cual es. Y esto a mí me ha pasado en juzgados muchas veces. La persona va poniéndose nerviosa y el nivel de nerviosismo llega a un punto que genera pues ya el que la persona cuando entra pues no va a ser valorada de la misma manera. Yo creo que más o menos, esto seguramente estáis todas de acuerdo. O que hay determinado horario en esta persona, por ejemplo, pues hay un horario por la medicación que toma, por tal, pues que es preferible que en vez de que usted me lo cite a las 9:30, lo cite a las 12:30. ¿Por qué? Pues porque esta persona a las 12:30 considero que va a ser mejor que usted le vea que a las 9:30, porque a las 9:30 igual una persona que ha tomado una medicación para dormir y le cuesta más levantarse, por la mañana va un poco más aletargada y por lo tanto cuando vaya a un médico forense la valoración no va a ser igual que si acudes a las 12:30. Esto que pueden parecer tonterías no lo son. Estos son ajustes, adaptaciones y además son ajustes necesarios y que no suponen ningún tipo de problema para la Administración de Justicia que creo que un poco tenemos que reivindicar. Por ejemplo, cuando hacéis informes, no sé si hay alguien de servicios sociales, no sé, sí, cuando hacéis informes porque os solicitan informes para las medidas de apoyo, etc., etc., cuando conocéis a la persona o, por ejemplo, desde la residencia, si se hace algún informe, que también es factible, este tipo de cosas no es nuestra obligación profesional ponerlo, pero es nuestra obligación ética. Quiero decir, queremos trabajar, ¿no? Luego en la siguiente ponencia sí voy a hablar un poquito de ética. Queremos trabajar cada vez mejor, queremos acompañar cada vez mejor y por lo tanto yo creo que todo lo que podamos aportar para que el sistema funcione de una manera más igualitaria, pues yo creo que, bueno, yo agradecería que todos los profesionales lo hicieran. Por lo tanto, si yo sé que la persona necesita estos ajustes, tengo que intentar proporcionárselos como Administración de Justicia. También tendríamos que ver, y aquí yo siempre digo que venir a escucharme tiene uno que estar dispuesto a removerse un pelín, ¿no? Y no pasa nada, porque de removerse salen siempre cosas buenas, ¿vale? Nosotras y nosotros, desde nuestros espacios de trabajo, fundamentalmente para los que sois profesionales y estáis en el público, y luego quien nos vea porque está grabado, ¿somos accesibles? ¿Qué barreras encuentran las personas a las que acompañamos desde nuestros entornos de trabajo? O, por ejemplo, yo a veces me encuentro a compañeras y a compañeros profesionales que tienen un estigma hacia las personas con problemas de salud mental, ¿no? Bueno, pues hay que hacérselo mirar, porque claro, obviamente tenemos que ser conscientes de desde dónde trabajamos y que igual si yo quiero trabajar bien, sería oportuno que me acercara al movimiento en primera persona o a los movimientos asociativos para comprender de primera mano las cosas y ir destruyendo ese estigma. ¿Por qué? Porque os prometo que una vez las cosas las ves con otra mirada, comprendes mucho mejor, ¿no? Y te amplía, como os digo, el corazón y te lo amplía todo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo también os sugeriría que hiciéramos un pequeño esfuerzo por ver nosotras y nosotros hasta qué punto pues, nuestros entornos y nosotras mismas desde el trabajo que llevamos a cabo, si somos accesibles o no. Y voy a introducir un concepto más, si trabajamos desde la dignidad. Complejo, este término es súper complejo, yo siempre digo que, bueno, yo siempre digo que a mí hubo 3 momentos en mi trayectoria profesional que me han cambiado la forma de trabajar. El primero, yo empecé trabajando bueno, como voluntaria en una asociación de familiares que hoy en día pues, ha crecido mucho, pero en su momento eran 100 socios y hoy es la más importante de Valencia, pero empecé ahí como voluntaria con una visión muy de familiares, y me vais a disculpar los que sois familiares, pero es verdad que es una visión, pues, lógicamente, pues muy legítima, donde hay mucho sufrimiento y demás, pero es verdad que era el único input que yo tenía, ¿no? La única información que yo tenía. Para mí, un cambio importantísimo es cuando empiezo a trabajar directamente con las personas con sufrimiento psíquico. Y entonces esto me cambia. ¿No? Y actualmente, pues con el movimiento en primera persona, ¿no? Que también tiene su propio movimiento asociativo, más allá de otros movimientos asociativos, ¿no? Pero empezar a escuchar de otra manera los porqués, por ejemplo, por qué la gente deja la medicación.
¿Por qué deja la medicación? Yo entiendo el sufrimiento de la familia que ve bueno, pues que la situación es insostenible en el ámbito familiar, hay mucho sufrimiento por todas partes, hay mucho daño por todas partes, la falta de acompañamiento por el sistema genera mucho daño también, ¿no? Entonces, yo, lógicamente, me resulta incluso a veces mucho más fácil entender a la familia, pero cuando empiezas a escuchar a la propia persona, también te da una mirada que es además la más importante. ¿Por qué la gente deja de tomar la medicación? Por ejemplo, para mí, esto claro, reducirlo a un minuto es muy complicado, pero sí que es verdad que cuando la gente te cuenta sus trayectorias vitales, tiene un relato, tiene una vida, tiene un sufrimiento, tiene unas frustraciones, tenía unos anhelos, unos deseos, unos proyectos que no se cumplen, ve que la medicación, bueno, pues para algunas cosas me va, pero al final yo tomo medicación, paso por profesionales, paso tal y sigo sin generar un proyecto vital propio. Pues muchas veces dentro, ¿no? O más allá de esto de no toma la medicación, no tiene conciencia de enfermedad, no tiene adherencia al tratamiento, términos que yo jamás empleo, hay todo un mundo. Entonces, si no acompañamos de otra manera, por mucho que a alguien le obliguemos a tomar la medicación con todo lo que esto se puede hacer o no se puede hacer, pues es verdad que no estamos yendo al meollo del tema, ¿no? Lo que hay que generar es un entendimiento de por qué. Otro momento para mí profesional importante también fue conocer la EN, porque era una manera de entender y de trabajar en salud mental fuera del sistema hegemónico, biologicista. Hoy nos dicen que biosocial, estupendo, pero la visión que a mí me aportaron mis compañeras de la EN me generó esperanza en que era posible trabajar de otra manera, era posible acompañar de otra manera y hay mucha gente trabajando muy bien con miradas distintas, ¿no? Entonces, y fuera de las garras pues de otros organismos y demás, ¿no? Intentando trabajar desde el punto de vista comunitario. Hay compañeras, ¿no?, que me estaban diciendo que trabajan en el ámbito comunitario, pues un poco apostando, ¿no?, por otra forma de acompañar. Y la tercera fue empezar a trabajar el ámbito de la ética. Y cuando te amplía la mirada el campo de la ética, yo os recomendaría a los y las profesionales que hagáis formación en ética, que generéis espacios de reflexión ética. Lo dejo ahí, ¿no? Si queréis, pues lo podremos hablar en otra ocasión. Pero hablar de ética me hizo también ver las cosas de otra manera. Cuando yo de manera reiterada hago formación y hablo de autonomía, de libertad, de tal, si yo realmente no profundizo en qué son estos valores, qué es lo que están defendiendo, yo donde me sitúo, es verdad que es difícil comprender el nuevo modelo, ¿no? Entonces, bueno, recomendaros también un poquito esta formación porque es verdad que nos va a ayudar a entender el cambio de modelo, nos va a alinear con el cambio de modelo. Vale, de una manera ya un poquito más técnica, la Ley 8/2021 realmente viene a suponer un cambio importantísimo. Como comprenderéis, en el rato que tenemos es imposible explicar la Ley 8/2021 porque a veces dedico formaciones de 10 horas solo para explicarla, pero vamos a dar algunas pinceladas. Es verdad que supone un cambio muy importante normativo porque la ley modifica 8 leyes. Y esto no había sucedido con anterioridad, ni nuestro Código Civil, por ejemplo, había tenido una reforma tal desde que se promulgó en el siglo XIX, allá por los 1880, ¿de acuerdo? Con lo cual supone un cambio importantísimo. Esto es fácil de ver cuando el mundo de la discapacidad y el ámbito jurídico de la discapacidad éramos unos grandes desconocidos en el ámbito jurídico y hoy en día todo el mundo publica sobre discapacidad y parece que está de moda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por la Ley 8/2021 que supone realmente un terremoto desde el punto de vista normativo. Es una ley que entra en vigor el 3 de septiembre del 2021, que pone en marcha un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad, preferencias y deseos de las personas con discapacidad y que, como pone en la diapo, nos pasa a hablar de medidas de apoyo a las personas para el ejercicio de su capacidad jurídica, que intentaré explicaros de qué se trata, y no de incapacitaciones. De hecho, desde septiembre del 2021 no hay en España ninguna persona incapacitada. Esto no significa que las sentencias de incapacitación no sigan vigentes, pero no están incapacitadas porque ya no existe la incapacitación.
Lo que pasa es que las sentencias de incapacitación anteriores a Ley 8/2021 deben de ser revisadas y ajustadas a la nueva normativa, a la Ley 8/2021. De hecho, yo intento en la medida de lo posible ya no utilizar nunca el término incapacitación, incluso cuando me refiero a las sentencias anteriores, ¿no? Ahora, si alguien tiene una sentencia de las anteriores, es cierto que sigue teniendo las mismas limitaciones que tenía, pero intentemos ir trabajando de otra manera con una terminología actual, porque la incapacitación ya no existe. Las figuras anteriores, de tipo sobre todo tutelar, ¿cuáles eran? ¿No? La tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Ya existía la curatela, y ahora me referiré a ella con el nuevo sistema de apoyos, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente yo intento distinguir a veces entre medidas de protección y medidas de apoyo para entender el cambio de sistema, ¿no? Las medidas de protección que que teníamos con la anterior normativa de incapacitación eran sobre todo de tipo sustitutivo y representativo. Una tutela, una patria potestad prorrogada o rehabilitada era de tipo sustitutivo. Si yo soy la persona con discapacidad y a mi madre la nombran mi tutora, en este caso habría sido una patria potestad rehabilitada, por ejemplo, quien toma las decisiones por mí es la persona designada por el juzgado en relación a aquello para lo que he sido incapacitada. Primero, la sentencia establecía para qué actos la persona era incapacitada y posteriormente se determinaba qué persona iba a ser la medida de protección, ¿de acuerdo? Y reitero, las figuras sustitutivas y representativas eran las figuras más utilizadas, con lo cual una de las cosas que intenta destruir el actual modelo de apoyos es este modelo sustitutivo, representativo, asistencial, y que la persona con discapacidad tenga en su caso para aquello para lo que necesite, y en esto ahondaré posteriormente, medidas de apoyo no sustitutivas y representativas, salvo en casos excepcionales. Que lo que tenga, o sea, que la persona sea quien tome sus propias decisiones y quien tenga la medida de apoyo venga a apoyarle en esa toma de decisiones. ¿De acuerdo? Pero no vaya a sustituirle o representarle, salvo en casos muy excepcionales. Luego, la realidad es que estamos encontrando casi un cambio terminológico, que es un poco lo que también diré a continuación. Hay otra medida, la curatela, que ya existía con las incapacitaciones, que es la medida judicial, medida de apoyo judicial a las personas con discapacidad, que se ha quedado. No tenemos la gran capacidad que tienen en Cataluña, que hay que reconocer que muchas cosas pues, nos pegan una paliza en normativa muchas veces, la que no han utilizado la misma terminología para decir cosas distintas, sino que han intentado generar un nuevo modelo sobre nuevas figuras, porque claro, la curatela existía antes, ahora también, ¿qué diferencia hay entre antes y ahora? Quiero decir, pues nos lleva realmente a veces a mucha confusión, ¿no? Pero la curatela, que ya existía con anterioridad, sí que era un modelo de un sistema de apoyos. La persona con discapacidad, en este caso cuando era incapacitada, imaginaros para el ámbito económico y patrimonial, si se le designaba a un curador o a una curadora, esta persona lo que hacía era asistir, apoyar en la toma de decisiones, pero no representar y sustituir. Imaginaros, por poner una cuestión práctica, que yo tengo una incapacitación económica y que Ana, que es mi hermana, es mi curadora. Bueno, pues imaginaros que tengo que abrir una cuenta corriente en el banco. Pues soy yo la que decide abrir la cuenta corriente en el banco, soy yo en qué banco, voy al banco, para abrir la cuenta la abro yo, pero para abrir la cuenta necesitaría el apoyo de Ana para ver que la cuenta, efectivamente estoy abriendo una cuenta, entendiéndolo, por ejemplo, ¿no? Porque a veces puede haber alguna situación, sobre todo en discapacidad intelectual, pues que la persona no comprenda determinadas cosas, entonces necesita ese apoyo, ¿no? El curador o la curadora. También a veces la sensación que tengo es que esperamos que todo el mundo comprenda todo como si fuéramos todos catedráticos de Derecho. Y me gustaría, los que tengáis un préstamo hipotecario, preguntaros qué tal habéis entendido la escritura del préstamo hipotecario.
o la cantidad de gente que presta dinero a otros o tiene dinero a préstamo y no entiende nada de lo que le pone o de lo que le han dicho respecto al TAE, al TIE, al TUE o no sé qué me dicen, pero yo sé que luego tengo que pagar más de intereses. Quiero decir que a veces también parece que todos tengamos que tener unos conocimientos y a ver, que la población general tiene mucho desconocimiento de muchas cosas, con lo cual también esto hay que tenerlo en consideración, que no podemos pretender que todo el mundo sea un erudito o una erudita, porque esto lo veo en mi día a día, quiero decir, y abrir una cuenta corriente cuando uno tiene una pensión, pues ¿qué queréis que os diga? Es que a veces esto está obligatorio. Para poder cobrar, por ejemplo, determinadas prestaciones tengo que tener una cuenta a mi nombre, con lo cual tampoco tiene mucho misterio que me vaya o a un banco o a otro o al de más allá. Yo siempre recomiendo las cajas rurales, pero bueno, aquí cada uno, pero que me vaya a un sitio a otro, ¿de acuerdo? Entonces, un poco también por hacer esa reflexión. Pero la curatela es la medida que sí que se mantiene con el nuevo sistema de apoyos de la Ley 8/2021. La tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada desaparecen. ¿De qué habla entonces la Ley 8/2021? De 3 tipos de medidas de apoyo. Aunque ahora voy a insistir un poco en qué son las medidas de apoyo, ¿vale? Las medidas de apoyo voluntarias, la medida de apoyo informal y la medida de apoyo judicial. Con esto que quiero transmitir como idea, que sí que me gustaría que se os quedara. Hay que intentar, en la medida de lo posible, que la propia persona establezca cuáles son sus medidas de apoyo. Al juzgado únicamente se va cuando la persona no sea capaz, por cualquier cuestión, o tenga muchas limitaciones o no quiera establecer sus propias medidas de apoyo voluntarias. Pero lo primero es escuchar a la persona y en la medida de lo posible que tenga sus propias medidas de apoyo voluntarias. Podríamos hacer toda una formación sobre medidas de apoyo voluntarias. Existen. Es posible trabajar medidas de apoyo voluntarias. A mí por eso no me gusta la conciencia de enfermedad, para nada. Lo que me gusta es la conciencia de ciudadanía, de responsabilidad, de coger las riendas de mi vida. Entonces, si en vez de trabajar tanto la conciencia de enfermedad nos vamos a la conciencia de vida, pues seguramente podríamos trabajar mucho mejor las medidas de apoyo voluntarias. Por otro lado, la ley reconoce que las personas con discapacidad en muchas ocasiones están apoyadas en su entorno, y no hace falta ir a un juzgado para que esto se reconozca. Y por lo tanto, por ejemplo, lo que dice la Ley 8/2021 es que la familia en muchas ocasiones es una estructura de apoyo que no necesita ir a un juzgado para que se lo reconozcan, porque ya de por sí es una realidad que existe. Y únicamente iremos al juzgado a pedir una medida de apoyo judicial cuando éstas no existan, cuando no haya más opción. ¿Qué intenta la ley? Desjudicializar la vida de las personas que tienen discapacidad. Las personas con discapacidad no tienen por qué estar judicializando cada cuestión que hacen en su vida. Se intenta llegar solo al juzgado en aquellos casos en los que no quede otra. Actualmente, como el sistema de estructura de medidas de apoyo voluntarias e incluso las dificultades que nos están generando la guarda de hecho, que yo en salud mental no soy nada defensora de la guarda de hecho, pero bueno, tampoco me da tiempo a meterme mucho en la guarda de hecho, pero como estas dos medidas siguen siendo medidas que generan mucha dificultad de apoyo real, seguimos yendo al juzgado. Al juzgado muchas veces a nada. Y ahora explicaré por qué, ¿vale? Fijaos, voy a intentar hacer una diferenciación entre el sistema anterior y el sistema actual para que intentemos comprender qué son las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿de acuerdo? Yendo a una cuestión también importantísima, que creo que tengo aquí, y si no os lo explico, y es que la medida de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica se refiere a dar apoyos en actos que tengan cierta trascendencia jurídica. Me explico. Con el sistema anterior de incapacitación, lo que se valoraba en el juzgado, por mucho que nos dijeran que se hacía un traje a medida, era un traje a medida que se hacía sobre la discapacidad de la persona. Me explico. Si yo voy con una persona con un deterioro cognitivo severo al juzgado con las incapacitaciones, habríamos salido del juzgado con una sentencia de incapacitación total.
Normalmente se hacía una distinción entre el ámbito económico, el ámbito personal, a partir de ahí se podía hacer trajes a medida. Bueno, trajes a medida hemos visto más bien pocos, pero lo que se valoraba era la situación, ¿no? Se valoraba la discapacidad de la persona. Pues si tiene un deterioro cognitivo severo, lo que tiene es necesidad de apoyo en todo, ¿no? Esto, con lo cual salíamos con una sentencia, esto es muy importante entenderlo, con una sentencia de incapacitación total, con una tutela. La persona no necesita simplemente apoyos, ahí sí que necesita una medida, ¿no? Sustitutiva, representativa, porque la propia persona no puede hacer por sí misma las cosas. Nadie te preguntaba en el juzgado, pero realmente esta persona, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Por qué usted ha venido al juzgado a tramitar una incapacitación de esta persona que tiene un deterioro cognitivo severo? ¿Qué necesita esa persona? Eso no le importaba a nadie. Lo que importaba era hasta dónde le limitaba su discapacidad. ¿Vale? Esto seguro que hasta aquí nos entendemos, ¿eh? Con lo cual, deterioro cognitivo severo va con una incapacitación total. Cambio de sistema. No cambio de 4 artículos, cambio de sistema, de paradigma, de modelo. Lo que se tiene que valorar en el juzgado es, lógicamente, la discapacidad de la persona, pero en relación a sus necesidades. A su necesidad de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y por lo tanto, si yo tramito una incapacitación anteriormente de una persona con un deterioro cognitivo severo, seguro que me van a dar, para que me entendáis, porque siempre parece que lo económico nos es más fácil de entender, me van a dar una incapacitación económica. Pero es que igual la persona no tiene patrimonio y por lo tanto no necesita ninguna medida de apoyo en el ámbito económico. Lo que hace el sistema actual es valorar la necesidad. ¿Me entendéis? Con lo cual, por mucho que la persona incluso tenga una discapacidad severa, no implica que la persona necesite medidas de apoyo judiciales. Y voy a algo más complicado todavía, ¿no? Que ya si entendemos esto de la Ley 8/2021, ya llevamos mucho adelantado. Cuando una persona, debido a su discapacidad, necesita apoyos en las actividades básicas de la vida diaria o las que son más complejas, en las actividades tipo instrumental, lo que habrá que darle son apoyos en el ámbito social, pero no jurídicos. ¿Por qué? Porque que una persona no quiera hacer, porque normalmente la complicación viene con él que no quiere hacer determinadas cosas que entendemos los demás que le vendrían muy bien. La persona no quiere ir a terapia, no hay medida de apoyo judicial alguna que le obligue a hacer terapia. Me han nombrado tu curadora, me han nombrado tu tutora, tienes que ir a terapia, no me da la gana. ¿Por qué? Porque ir a terapia supone muchas actividades de tipo instrumental, desplazarte, ir, ¿no? Y hay tiene que haber también una voluntad de querer seguir terapia. Con lo cual, por mucho que tengas una incapacitación o una medida de apoyo judicial, si la persona no quiere, no hay forma alguna de obligarle. Porque el sistema, y esto muchos profesionales cuando lo estoy diciendo me hacen, me explota la cabeza, ¿no? Porque nada tiene que ver una medida de apoyo judicial con esto. Y esto lo que pasa es que os preguntaba, ¿qué tal os van por aquí las revisiones? ¿No? ¿Se trata de un cambio terminológico más bien o realmente se está profundizando en un cambio de modelo, en un cambio de sistema, en un cambio que dignifica la vida de las personas? ¿No? Me decís, bueno, parece que hay mucho de cambio terminológico. Entonces esto no sirve para nada. Como profesionales es muy cansado intentar explicar al ámbito judicial, al ámbito jurídico, todo esto, pero eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque por mucho que yo tenga tu tutela o que yo tenga tu medida de apoyo, si no te da la gana tomarte la medicación, no te la tomas. Me voy a un caso muy práctico que seguro que es un caso que siempre nos genera un poquito de pincho. Pero Ana es mi hermana,
Luis es su psiquiatra, entiende que le vendría muy bien tomar una medicación todos los días y Ana no se la quiere tomar. Y yo le digo, Ana, el juez ha dicho que en el ámbito sanitario soy tu curadora, incluso tu curadora representativa, y te tienes que tomar la medicación. Y Ana me dirá, no me da la gana, y estaremos igual, porque no es un acto jurídico. Lo que yo podré, como medida de apoyo, es hablar con Luis y decirle a Luis, Luis, el juzgado me ha dicho que como tengo la medida de apoyo puedo hablar contigo. Uy, mucho que decir también sobre esto, ¿no? Porque las relaciones y los vínculos terapéuticos se tienen que basar en la confianza y entonces que se meta un tercero, pues a veces no es fácil, ¿no? Pero bueno, esto es un tema un poco también complicado para hablar en 30 segundos. Pero si yo, por mucho que le diga a Ana, tómate la medicación, que soy quien manda, porque me lo ha dicho un juez, si no le da la gana, no le da la gana, porque tomarse la medicación es esto. Por lo tanto, no, la medida de apoyo judicial no soluciona y no debemos de hacer un uso perverso del derecho, utilizando el derecho como una herramienta coercitiva, porque el sistema está planteado como un sistema de apoyos y no como un sistema coercitivo. Utilizar y pervertir el sistema jurídico judicial para esto no hace que avancemos en el modelo de apoyos. Y en todo, lógicamente, nos encontraremos situaciones excepcionales, nos encontraremos situaciones en las que la dignidad de la persona, ojo, que es dignidad, habría que verlo, pero el que la dignidad de la persona, desde mi perspectiva, está muy en riesgo. Quiero decir que habrá situaciones en las que efectivamente habrá una complejidad que nos hará entrar en un dilema ético para ver efectivamente cómo podemos acompañar a esta persona en este determinado momento. Pero la realidad es que lo sistemático, lo que ocurre en el día a día es que utilizamos las medidas de apoyo para cosas que nada tienen que ver con las medidas de apoyo. ¿Me estáis entendiendo? Soy clarita, sí, ya eso me dicen. Por eso hay gente que me quiere mucho y hay gente que no me quiere tanto. Igual ser clara no está a veces bien visto. Pero bueno, intento ser muy honesta. Con lo cual, intento que comprendamos, porque yo tengo que defender la dignificación de mi trabajo también, ¿no? Tenéis que entender que yo no estoy aquí para promover medidas que sirvan para ejercer coerción, que es al final en lo que traducimos muchas veces las medidas de apoyo. Soy tu tutora, soy tu medida de apoyo y esto lo vas a hacer porque lo digo yo. No. Hay que empezar a trabajar de otras maneras y acompañar de otras maneras. Las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica me servirán para poder hacer determinados trámites, contratar algunas cosas, pero no me van a servir para obligar a alguien a salir de su casa. Es que no quiere salir de casa. Ya, es que esto no te lo va a arreglar el derecho. Es que aquí tenemos un problema que o bien es sanitario o bien es de la propia persona con todas sus frustraciones y con todo pues, lo que, sus sufrimientos y pues, con todo lo que lleva detrás, que es mucho. Con lo cual, por mucho que yo le diga, Ana, tienes que salir de casa, si Ana no quiere salir de casa, las medidas de apoyo judiciales y tampoco la incapacitación nos sirven. Lo que ocurre, voy a beber agua, voy a aprovechar que mientras apaga el teléfono no me desmaye. Me quedan 20 minutos y voy a dejar un poco de trámite para debate. Sí, pero esto yo quiero que quede claro. Vale, lo que ocurre es que el sistema de incapacitación suponía, como decimos en derecho, la muerte civil de la persona. Voy a poner un ejemplo, que seguro que todas entendéis y quienes estáis trabajando en el ámbito comunitario lo habréis vivido igual que yo. Acompañas a una persona incapacitada al banco a preguntar qué es lo que tiene en el banco. ¿Qué tiene? Claro, es que empezando por ahí. Luego nos sorprende que se sientan tan inseguros y tan suspicaces con el tema económico. Es que mucha gente no sabe ni lo que tiene. Y claro, cuando escuchas, cuando tienes otra mirada, cuando te acercas de otra manera, las personas te dicen, yo no sé qué he heredado de mi padre. Como estoy tutelado, firmaron la herencia y yo no sé ni lo que he heredado de mi padre. Entonces muchas veces te dicen, es que la enfermedad lleva a ser muy suspicaz. Bueno, quiero decir, no sé, yo no voy a entrar en la sintomatología de X o Y, pero cuando la persona te dice, es que realmente nunca me han dicho que tengo. Claro, entonces te vas al banco y le dices, mira, voy acompañando a Pepe y Pepe le gustaría saber qué es lo que tiene en el banco. Y el banco te contesta, está incapacitado. No le podemos dar esta información.
Pepe no ha ido a hacer una transferencia, a pedir un préstamo, a pedir una tarjeta, a sacar dinero. Pepe ha ido a pedir información sobre sus derechos, sobre las cosas que son de su titularidad. Y el banco contesta, no te lo podemos decir porque estás incapacitado. Esto es la muerte civil de la persona. Así no vamos bien. Las personas tienen derecho a saber lo que tienen. Tienen derecho, ahora claro, de un día a otro, esto es muy complicado, ¿no? Pero hay que ir trabajándolo. ¿Para qué? Para igualarnos, para intentar que la gente genere un proyecto de vida propio, porque muchas veces, como hay familias aquí, me decís, es que tengo miedo para cuando yo me muera. Esta es la típica pregunta, ¿no? Y algo que tenemos que ir trabajando en el despacho. Y le digo, ya, pero si toda la vida le estás dando la paga en dinero, de no sé cuánto dinero al mes y tiene 40 años, cuando tú te mueras, no sé cómo voy a hacer lo de la paga, porque es que no va a haber nadie que le dé la paga. Entonces hay que ir generando otra forma de acompañar y de trabajar. No digo que todo el mundo tenga capacidad para poder ir de una manera u otra, ¿no? Pero en términos generales tenemos que intentar introducir este modelo de apoyos. A veces me dicen que soy muy cañera. Yo lo siento, pero es que esta es la realidad y yo quiero hablar desde la honestidad, que creo que es un valor ético importantísimo. Para ir acabando, para que me podáis preguntar, voy a poner de ejemplo una sentencia, la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica era sobre una persona que, debido a la discapacidad que tenía, no quería limpiar su casa. Esto supone un problema no únicamente para la propia persona, sino también para terceros. Tendríamos que hacer un análisis y una valoración profunda sobre si lo que nos interesa más es la situación de dignidad o indignidad de la persona o que los vecinos tengan a una persona en esta situación. Lo digo porque de la lectura de muchas sentencias se infiere muchas veces que las medidas están más pensadas en terceros que en la propia persona, ¿no? Y tendrían que partir de la propia persona. Pero bueno, en este caso es verdad que además el magistrado del Tribunal Supremo que hace esta sentencia, que es el señor Ignacio Sancho Gargallo, es una persona con una sensibilidad, mucha sensibilidad hacia el ámbito de la discapacidad y de la salud mental. Sin embargo, bueno, fue la primera sentencia, entonces se hace lo que buenamente se puede y claro, iba a decir una barbaridad, pero bueno, a 3 años vista pues podemos juzgar la sentencia, pero bueno, en su momento se hizo lo mejor posible. Pero me sirve para que entendáis. No quiere limpiar su casa, dice la sentencia, debido a su discapacidad. Yo cuando doy clases de ética en esta sentencia entramos a saco, para hacer una valoración realmente de todo lo que dice la sentencia. Hay cosas muy difíciles de digerir y con mucho estigma, con poco contacto con la realidad. No quiere limpiar su casa. Se le designa un curador para que la casa se limpie. ¿Eso para qué sirve? Quiero decir, para empezar, con una curatela asistencial, si la propia persona ya ha manifestado reiteradamente que no quiere limpiar su casa, por mucho que venga otro a decirme que limpiemos la casa, yo no quiero limpiar la casa. Entonces ya encontramos dificultades en esa medida de apoyo. Pero fundamentalmente, si yo no quiero que se limpie mi casa, la casa no se limpia, porque no abro la puerta. Y ojo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental. Cuando doy clases de ética y luego en la siguiente mesa sí que voy a hablar un poquito de esto, tenemos un poco que tomar conciencia de que estamos hablando de cosas que a ninguno nos gusta que entren en nuestra casa, esté como esté. Yo soy el caos. Si entráis en mi casa, mi cabeza está fenomenal, de ordenada, pero mi casa es el caos, ¿no? Yo muchas veces me enseñáis fotos o me enseñan fotos, mira cómo tiene la casa y digo, pues casi que como la mía. Quiero decir que no todos somos el orden absoluto, ni mucho menos. Vivimos en el caos y nos es fácil movernos en el caos. Pero si yo no quiero que se limpie la casa no se limpia, porque la limpieza es limpiar. ¿Qué puede hacer un curador? Podrá contratar un servicio para la limpieza de la casa, podrá poner en marcha algún recurso de tipo municipal o lo que sea para el tema de la limpieza de la casa. Ya siempre me salís, bueno, el tema de salud pública, sí, ya no me voy a meter en tanto porque tendríamos que hacer un análisis de la sentencia y de las soluciones que hay, ¿no? Pero un poco para que me entendáis. Si yo no quiero que limpien la casa, por mucho que me contraten un servicio de limpieza de la casa, si yo no quiero que entres, no entras. Si yo tiro por la ventana el mocho, no hay mocho. Con lo cual, por mucha medida de apoyo que haya, el problema lo seguimos teniendo ahí.
¿Nos podrá servir? Os vais muy desmoralizados. Entonces, ¿para qué nos sirve el juzgado? Pues nos sirve para lo que nos sirve y hay que ser honesto y saber para qué sirve. Nos servirá para que el curador, en su caso, pueda gestionar algunas cosas. Pero si no ahondamos en las necesidades de la persona, el por qué se llega a este punto y en valorar alternativas, teniendo a la persona en el centro, va a ser difícil que el ámbito judicial nos ayude. Con lo cual, los cambios terminológicos no sirven, no están alineados con el nuevo sistema. Solamente para acabar, quienes tengan sentencia de incapacitación no revisada, tenemos hasta septiembre del 2027 para que todas las sentencias se ajusten a la nueva normativa. Septiembre del 2027. Si tenemos sentencias de incapacitación, hay que empezar a solicitar la revisión antes de verano del 26. Porque los juzgados tienen plazo de 1 año para resolver las revisiones de las sentencias de incapacitación. Con lo cual, antes de verano del 26, hay que tener movilizado ya, en la medida de lo posible, todas las revisiones de las sentencias. Vale, solamente he dado 10 minutos, Ana, 12. Pero bueno, muchas gracias. Espero a ver si me hacéis alguna pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, yo sigo hablando. Bueno, ¿alguna pregunta? No, porque no se sigue online. Está solo grabado. ¿Alguna pregunta? ¿Os he dejado en shock? Ay, muchas gracias, se lo agradezco. Venga. Si una persona padece el síndrome de Down y tú eres el familiar, ¿hasta qué punto puedes permitir que viva una persona aquí pues, de forma íntegra? Una forma, porque no está y ya está. Porque llega esa persona, recoge, por ejemplo, la basura, la guarda y tal, y hasta qué punto es humano de que esta persona viva entre basura y tú, sea familiar o no, y sabes la situación, esa situación. No es que este derecho entre basura, vamos, yo no he dicho eso. No he dicho eso. No he dicho eso. Yo digo que esa situación se da. Claro que se da. Claro, y ese es mi día a día, y ese es mi trabajo y el de las compañeras de servicios sociales. Esto es nuestro día a día. Entonces, lo primero que le voy a decir es que ante una pregunta genérica, con todo el respeto, quiero que me entienda bien la respuesta. Yo no sé quién es esa persona. Y detrás, ¿no? Y sobre todo, pues la compañera de servicios sociales sabe que cada cuestión de estas lleva todo un mundo detrás, mucha reflexión detrás y mucho ver de qué manera intervenimos, porque ya no solamente su familiar, yo también tengo que pensar en el derecho de terceros, que son los vecinos. Solo que lo que estoy intentando poner el acento es que a veces igual buscamos más soluciones pensando en los vecinos que pensando en la propia persona. Yo no le quiero decir que haya que dejar a esa persona viviendo en una situación que para usted es indigna, y no sé si me está hablando de un tema general o de alguien a que usted conozca y sepa del asunto. Lo que le quiero decir es que la solución no es judicial. La solución, aparte, ¿por qué esa persona ha llegado hasta ese punto? También habría que hacer una valoración, y luego cuando yo hablo muchas veces con servicios sociales, justamente de servicios sociales es de donde surgen muchas veces formas de acompañamiento. Yo no quiero decir que vivir rodeado de basura, que es un poco lo que usted está transmitiendo, o de comida putrefacta, etc., etc., sea una cuestión digna, ni mucho menos, pero para buscarle una solución al problema de Pepe, voy a volver a llamarlo Pepe, tendremos que dedicar un tiempo todas a ver de qué manera acompañamos a Pepe de otra manera. Porque le voy a ser sincera, yo que he tenido muchos clientes con síndrome de Diógenes, podremos entrar en su casa a limpiar y mucho habría que decir sobre esas entradas a los domicilios y cómo lo viven las propias personas.
pero que al cabo, se lo puede decir la compañera de servicios sociales, al cabo de un tiempo la casa vuelve a estar como estaba anteriormente si no hay ninguna otra medida. Con lo cual, quizá tengamos que hacer una intervención por salud pública, por ejemplo, en ese caso en concreto, y tener que actuar de una manera que suponga pasar por encima de algunos derechos porque otros son los que están por delante, pero el acompañamiento tiene que ser distinto. De hecho, le voy a decir una cosa. Un problema importantísimo del ámbito jurídico y también del ámbito social y sanitario, pero yo me lo voy a echar a mi casa y cada uno que se lo mire, es que respondemos de manera muchas veces automática. Entonces, si generamos le voy a utilizar a usted y le agradezco muchísimo que me haya hecho una pregunta porque la gente no se atreve y entonces yo que vaya por delante que le estoy muy agradecida y no se lo tome como algo personal. Pero cuando hacemos una pregunta sobre entonces, ¿qué hacemos con una persona con síndrome de Diógenes? Pues mire, yo qué sé porque es que no sé mucho más de lo que usted me está contando. Entonces, de manera automática ante una persona con síndrome de Diógenes tenemos que responder de esta manera. No. Responder de manera automática hace que dejemos de tratar a las personas de manera digna. En esa persona habrá que ver si vive de manera digna o no en lo que son sus condiciones, pero también hay que tratarla de manera digna, ajustando los acompañamientos y las soluciones a todo lo que la propia persona tiene. Y en la confianza de que, por ejemplo, yo hago mucha formación a servicios sociales, quizá se está intentando hacer acompañamientos desde servicios sociales que no dan un cambio de un día para otro, pero que están ahí, ¿no? Quiere decir que lo digo porque había una compañera de servicios sociales y estos son temas a veces complicados. Yo no quiero decir que a la gente haya que dejarla morir dentro de su basura y tal, pero esto es como un curso muy extremo lo que usted me está diciendo, entonces habría que ver, no sé si me entendéis, ¿no? Y habría que hablar con los servicios sociales del municipio, con la familia, con los vecinos que también se ven afectados y por lo tanto también hay que escucharlos, hay que ver qué soluciones o qué acompañamientos se pueden dar síndrome de Diógenes en el ámbito sanitario, si hay algún acompañamiento que se pueda dar, si hay algo ahí que se pueda también acompañar de otra manera y a partir de ahí, de una manera digna, buscar soluciones. Ahora, si una persona está en una situación muy, muy indigna, que mucho habría que decir también sobre qué es digno y qué no es digno, desde qué perspectivas, esa lógicamente creo que todos estamos de acuerdo, pero también es verdad que encontramos otras situaciones que no es tan fácil. Bueno, pues yo creo que tenemos que intentar dar respuestas no generales. Es que esta persona tiene esquizofrenia, ya bueno, que a mí eso no me dice nada. Habría que ver esa persona con su vida, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, no sé. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo no estoy queriendo decir que a la gente haya que dejarla porque haga lo que le dé la gana cuando supone un riesgo para la propia persona, y luego habría mucho que hablar sobre el riesgo para terceros. Pero la valoración del riesgo y de la dignidad hay que ir a cada caso concreto de la manera más humana posible y intentando buscar otras soluciones. ¿Vale? Porque el ámbito judicial pues te dirá que sí, que puedes entrar en su casa, que entres, que limpies, que otro decida por el de la limpieza, pero la realidad es que el problema sigue estando ahí. Es un tipo, además de problemática, difícil de acompañar, esa es la verdad, pero sobre todo quienes tengáis contacto, sobre todo digo servicios sociales, porque sí que es verdad que es un tema muy de servicios sociales. No sé si le he contestado a la pregunta, pero no le dejaría morirse en su casa, entre suciedad. Tendríamos que buscar soluciones, pero nos enfrentaríamos ante un dilema ético en el que tendríamos que buscar cuáles son los cursos de acción intermedios para acompañar de una manera más digna. Ponéis todo el rato una cara. Uy, se nos ha ido la luz. ¿Nos están siguiendo? Bueno, se sigue grabando. ¿Alguien nos apaga la luz? Aunque sea en la oscuridad. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Bueno, la pregunta es fantástica porque me vas a dar pie para explicar una cosa que no he explicado y que es súper importante. La tutela es una figura que ya no existe para mayores de edad. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Pero cuando te nombraban como persona incapacitada, cuando se me nombraba un tutor o una tutora, significaba que esa persona tomaba decisiones por mí. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco como volver
esto también es un poco burdo, pero para que me entendáis, como volver a ser menor, ¿no? En el que para determinadas cosas, cuando soy menor de edad, son mis padres los que toman decisiones por mí. ¿De acuerdo? Pues si tienes un tutor o tienes una tutora, era esta persona la que tomaba decisiones por ti para eso, ¿vale? Actualmente, la curatela, que ya existía antes, pero esta medida de apoyo, que es la curatela, como he dicho antes, y que lo voy a explicar mejor, me había explicado francamente, o sea, poco, entonces no se ha entendido bien. Si yo, María, se entiende que necesito apoyos para, por ejemplo, tomar decisiones económicas y patrimoniales, porque me cuesta a lo mejor comprender lo que es un préstamo o a veces nos encontramos con personas con discapacidad que tienen dificultades para comprender el valor del dinero, etc., etc., pues igual no necesito que nadie tome decisiones por mí y me anule. Lo que quiero es ir tomando yo decisiones y que me apoyen y me ayuden en esas tomas de decisiones. Esto vendría a ser la curatela. No es una persona que te sustituye para tomar las decisiones, sino que es una persona que me va a ayudar a tomar esas decisiones. ¿Lo entiendes así? Vale. Hay una medida de apoyo judicial que es, claro, no todo el mundo solo necesita esa asistencia o ese apoyo, ¿no? No me gusta la palabra asistencia, pero es que la llaman curatela asistencial. Entonces, todo es un poco complicado, ¿no? No queremos modelo asistencial, pero es una curatela asistencial. Y bueno, hacemos lo que podemos con la terminología con la que contamos. Fijaos, incluso en aquellos casos que de manera excepcional, porque deberían de ser excepcionales, y cuando he preguntado a las compañeras, ¿los juzgados aquí están haciendo una verdadera revisión o están haciendo un cambio terminológico? Y me dicen, no, un cambio terminológico. Con lo cual, aquel que tenía un tutor ha pasado a tener un curador representativo en todo aquello que en su momento se decidió, para lo que se decidió que estaba incapacitado. Fijaos, incluso en las medidas o en la medida judicial, que es la curatela representativa, en la que lo que se pide es que haya una representación, ¿vale? Que podríamos entender, María, es como la tutela de antes, ¿vale? No es como la tutela de antes. La ley te dice, en aquellos casos excepcionales, en los que haya una curatela de tipo representativo, y por eso tu pregunta me viene fenomenal porque creo que es una buena manera de acabar, salvo que no haya otra pregunta, salvo incluso en estos casos, la persona que presta apoyos de tipo representativo y sustitutivo debe de hacerlo teniendo en cuenta la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad. No haces lo que bajo tu consideración hay que hacer. Tienes que poner por encima en la toma de decisiones la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad. Y si no puede transmitir su voluntad, sus preferencias, sus deseos, tendrás que atender a su trayectoria vital, a su vida, a lo que crees que habría optado si estuviera en otra situación, o sea, si pudiera por sí misma tomar la decisión. Con lo cual, no me da una figura, esta figura no es una figura sustitutiva, sino que es representativa, no sé si me estáis entendiendo, que no es exactamente lo mismo, y las decisiones que yo adopte tienen que ser de acuerdo a la voluntad de la persona a la que represento y sustituyo. En 2 minutos os cuento un caso práctico para que lo entendáis un poco mejor y si queréis nos vamos al café, pero para que lo entendáis mejor. Tuve un cliente que tenía muchísima capacidad económica heredada de sus padres, cuando digo muchísima es muchísima, y bueno, y tenía en este caso un tutor que era un familiar cercano que con toda la mejor voluntad gestionaba la economía y el patrimonio de esta persona lo mejor que sabía, podía, y de verdad que lo hacía muy bien. Quiero decir que ninguna crítica a esta persona, ¿no? Pero llega un momento en que nuestro cliente nos dice que quiere comprarse una bici estática porque está ganando peso y su psiquiatra le ha recomendado que, ya que, bueno, por diferentes motivos le cuesta mucho salir a la calle y caminar por la calle, etcétera, etcétera, y además, por ejemplo, era una persona que no cruzaba puentes, bueno, que tiene muchas dificultades, le recomienda al psiquiatra que se compre una máquina para caminar en casa o una bici o algo para hacer ejercicio. Y se lo pide al tutor. Y el tutor le dice que no. Y el tutor me dice, esto será como tantas otras veces, en que se querrá comprar algo para luego no hacer uso.
Y la respuesta un poco es, en el confinamiento se agotaron incluso las pesas. La gente compró bicis, máquinas para caminar, pesas, no sé, yo no soy de este mundo y no sé exactamente todo lo que se podía comprar, pero estaba agotado, o sea, no había un Decathlon en el mundo con nada que pudieras comprar. Si querías hacer ejercicio ya era con bricks de leche. ¿Cuántas casas tienen actualmente bicis estáticas que sujetan ropa? Para que me entendáis. Porque al final es verdad que estas cosas son muy el día a día de este tipo de medidas. No hablamos solo de tiene que seguir diálisis si no quiere, que estos temas también los he tenido. Este no es nuestro día a día, esto es excepcional. Lo normal son este tipo de limitaciones. El tío tenía toda la razón. Ahora una bici no la va a usar, ya, pero ¿y si no la usa? No la usará como 3/4 partes de las personas que se compraron estas máquinas. Con lo cual, si la persona tiene la voluntad de comprarse la máquina, podrá comprársela y equivocarse y después decir, vaya, yo tengo amigas que ahora juegan al pádel y están todas equipadas para el pádel y dentro de 3 meses se les ha pasado el pádel, ¿sabes? Pero ahora les parece una maravilla ir a jugar a pádel, estupendo, ojalá les dure toda la vida, pero van todas equipadas. Con esto quiero decir, hay que escuchar ese día a día. Lo que viene a transformar el nuevo modelo de apoyos es ese día a día. Son esas pequeñas cosas. Las grandes son las complejas, son las que nos llevan a los extremos. La persona que lleva a su casa mucha basura y vive entre comida en estado de putrefacción nos genera una necesidad de respuesta diferente a esta medida de apoyos, a este nuevo sistema que lo que busca es empezar a dar esa autonomía real en el día a día y esto es como la ciudadanía, esto se trabaja. Y la responsabilidad en la toma de decisiones se trabaja, ¿vale? Entonces me ha venido muy bien la pregunta porque mira, me has dado como para terminar que este tema era muy importante decirlo. Hay pregunta detrás, Luis. Sí. Vale, yo no soy psiquiatra. Sí, lo que me preguntas es que por qué yo no hablo de conciencia de enfermedad. Seguramente Ana te podría contestar mucho mejor que yo, o Luis, no he hablado nunca con Luis, pero seguramente podría contestarte mejor que yo. Pero sí, claro, sí, pero que yo, quiero decir, voy a hablar como persona que acompaña a personas con sufrimiento psíquico. Porque me da la sensación, esto es un tema un poco estructural, ¿eh? Es un tema estructural. Vosotros, por ejemplo, me viene muy bien saber que eres psiquiatra, utilizáis cierta terminología para entenderos entre vosotras. Y cuando tú a lo mejor contactas con Luis y le dices, Luis, esta persona no tiene conciencia de enfermedad ni adherencia al tratamiento, estás queriendo transmitir cuestiones que son, no digo solo sanitarias, porque eso tiene una repercusión social, ¿no? Pero entre vosotros os entendéis con una terminología y una forma de hablar que luego esto se malinterpreta mucho fuera del ámbito vuestro. Tenemos falta de comunicación. Yo la verdad es que me siento muy afortunada porque os entiendo cuando habláis y si no os entiendo, pues sé que tengo que preguntar para entenderos. Pero es verdad que fuera de vuestro ámbito más sanitario, más clínico, la conciencia de enfermedad muchas veces se entiende socialmente y jurídicamente como una conciencia de diagnóstico, para empezar, y es mucho más complejo. Es decir, habría mucho que decir sobre los diagnósticos vosotras, no yo, ¿no? Pero sobre una conciencia de diagnóstico e incluso sobre una conciencia de rol de enfermo. Y esto yo lo veo en mi ámbito, claro, tú me dirás, claro, pero es que para nosotros es muy fácil manejarnos con estos conceptos, pero si tú me haces un informe y pones persona que no tiene conciencia de enfermedad ni adherencia al tratamiento, te digo que tienes todas las vías abiertas normalmente en un juzgado para tramitar lo que quieras. Y quizá luego me encuentro con muchas compañeras psiquiatras que me dicen, a ver, yo no estaba queriendo decir que esta persona necesitara esto o lo otro. Lo que estoy intentando es transmitir que la persona, pues en estos momentos, por la situación en la que se encuentra, pues no está siendo consciente de sus limitaciones, de sus necesidades de apoyo, de que sería bueno que hiciera esto o lo otro, ¿no? Tiene mucho más para ti que simplemente esos términos y, sin embargo, eso muchas veces encontramos resoluciones judiciales que están basadas en la falta de conciencia de enfermedad y en la falta de adherencia al tratamiento. Y a mí me parece un poco perverso incluso hacia vosotras.
¿no? Porque no se está ni siquiera valorando que el trabajo vuestro va mucho más allá de un diagnóstico y de... ¿Me estás entendiendo? Entonces, traducimos mal en el ámbito social y en el ámbito jurídico, con lo cual, ni siquiera incluso, ¿qué es terapéutico? Pues para vosotras terapéutico, bueno, incluso podéis no estar de acuerdo en qué es terapéutico. Quiero decir que podemos encontrar incluso que igual una psiquiatra se sienta con una enfermera a hablar y encuentran que, no aquí, que a lo mejor todos os conocéis, pero igual te traigo a una enfermera de Galicia y entiende lo terapéutico de otra manera, incluso distinta, ¿no? Con lo cual, este tipo de terminología, de conceptos, claro, lo terapéutico en el ámbito jurídico se traduce muchas veces en lo estrictamente médico. Yo perdí un grado de discapacidad judicialmente porque la sentencia dice que es una persona con mucha vinculación terapéutica con su psiquiatra. ¿Y eso qué tiene que ver con el grado de discapacidad? Porque la psiquiatra en su informe dice que es una persona con la que tiene un muy buen vínculo terapéutico, pero considera que el grado de discapacidad que le han reconocido no se ajusta a sus necesidades. Y la sentencia dice que si hay un buen vínculo terapéutico, no necesita más. ¿Por qué? Porque lo ha asimilado el ámbito jurídico como una cuestión, pues si acepta lo que tiene y va al psiquiatra y se lleva bien con su psiquiatra y se toma su medicación, está todo controlado. No, esto es un mundo mucho más complejo. Entonces, por eso yo no me gusta. Y luego, además, el movimiento en primera persona tampoco le gusta hablar de conciencia de enfermedad, porque muchas veces se transforma en la conciencia del rol de enfermo. No digo vosotras, quiero decir que yo no estoy aquí individualizando en cada uno. Yo siempre presupongo que todo el mundo trabaja lo mejor que puede, pero esa falta de entendimiento a veces entre los distintos ámbitos que acompañamos hace que podamos llegar a conclusiones difíciles. Totalmente. Claro. Sí, 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 está claro. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa que es verdad. Claro, lo que pasa es que por eso estamos intentando construir también un nuevo lenguaje sobre el que trabajar. Porque hablar de enfermedad, por ejemplo, es un término pues que, bueno, pues que también está en entredicho. Quiero decir, no digo que todo el mundo lo ponga en entredicho y quizá tú lo entiendes de una manera, pero desde otros ámbitos se entiende de otra manera distinta. Con lo cual, si por ejemplo el propio movimiento en primera persona, y me refiero a las asociaciones en primera persona, nos están diciendo que no quieren hablar de conciencia de enfermedad y que prefieren trabajar desde otra perspectiva y el lenguaje, cómo hablamos, es muy importante porque nos hace prisioneros de determinadas cosas, pues es un poco ampliar la mirada para intentar. Y luego, sobre todo, porque en el ámbito jurídico, tú me dices en un informe no tiene conciencia de enfermedad ni adherencia al tratamiento y me abre las puertas a un autointernamiento involuntario, a unas medidas de apoyo sanitarias, a tal, y realmente ya te digo que muchas veces vosotras mismas me decís, yo no estaba queriendo decir esto que me he encontrado. Es para que lo sepáis, que necesitamos encontrarnos para entendernos, ¿vale? Nos daría para mucho, esto que me has preguntado. Bueno, ¿se ha habido una última pregunta, Eva? No. Maravilloso. Ya. Bueno,